El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. Empezaremos nuestro estudio esta vez con un resumen, un sumario, de algunas contribuciones especiales de San Lucas. En primer lugar, 2 anuncios impresionantes y 2 himnos emotivos. Capítulo 1, versículos 5 a 2, 52, importantísimos versículos. Ni hablar del impacto en el llamado cristianismo. La verdad es que el mundo entero ha tenido que tomarse nota. Aún los que no quisieron aceptar el mensaje de Cristo tienen que reconocer su venida, porque el mismo almanaque lo obliga cuando cita el año, ya que se considera que con ese evento, venida de Cristo, empezó nuestra era. La más sencilla y la más breve historia del mundo se podría expresar en 3 frases. Número 1, Cristo viene. Número 2, Cristo vino. Número 3, Cristo viene otra vez. Aquí San Lucas presenta 2 casos de intervención directa de parte de Dios. El primer anuncio se trataba de la concepción y nacimiento de Juan Bautista, 1:5 a 25. Zacarías, su padre, era sacerdote. Elizabeth, su madre, también era hija de Aarón, y así pertenecía al linaje de sacerdotes. Dicha pareja no era religiosa solamente de nombre. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero como sus famosos antepasados Abraham y Sara, Zacarías y Elizabeth habían alcanzado una edad bastante avanzada sin tener hijos. El honor de ofrecer el incienso en el templo le vino a un sacerdote tan solamente una vez en toda la vida, y eso por la suerte. Zacarías no había tenido ese privilegio antes, ni lo tendría otra vez, jamás. Y ese turno era otro detalle más dentro del plan de Dios. Habiendo cumplido con sus responsabilidades en el templo, le apareció el ángel Gabriel en 1:19. Y como era de esperarse, se asustó Zacarías. Hacía que tiempos que semejante comunicación de parte de Dios y por medio de un ángel se había hecho al hombre. Lo primero que dijo el ángel tenía que ver con la devoción de Zacarías, en que comentaba de sus oraciones. Enseguida, el mensajero anunció la venida de un hijo, a quien se podría poner por nombre Juan. La noticia feliz vino acompañada por indicaciones de qué clase de vida y ministerio tendría el hijo, inclusive que desde el vientre de su madre, Juan Bautista sería lleno del Espíritu Santo. Además, adelante en el capítulo se nota que Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo. Toda la familia. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel entregó todavía otro anuncio, 1:26 a 38. Se trataba de la concepción y el nacimiento de Jesucristo. La Virgen María estaba desposada con un varón, José. Y de acuerdo a la cultura judaica, en aquel entonces la pareja se consideraban marido y esposa, solamente que no vivieron juntos y no se relacionaron sexualmente hasta después de la ceremonia. Las palabras con las cuales el mensajero saludaba a María han resultado famosísimas. Salve, muy favorecida. Y luego, has hallado gracia delante de Dios en 1:30. Adán
el padre de la raza humana, por su desobediencia, hizo que todo ser humano necesitara de la misericordia y la gracia de Dios, inclusive María. Ella, habiendo hallado gracia, de veras fue favorecida. María había sido seleccionado como el instrumento humano para introducir al mundo la forma humana del prometido Mesías. Ella iba a tener un hijo, y semejante hijo. El ángel le dio 5 impresionantes descripciones. 1, será grande. 2, será llamado Hijo del Altísimo. 3, tendrá el trono de David, su padre. 4, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y 5, su reino no tendrá fin. El carácter mesiánico del anuncio es muy obvio. El que iba a nacerse era el prometido, el que todo Israel esperaba, el que venía a reinar. Respondiendo a una pregunta de María, el ángel le informó que sería una obra del Espíritu Santo de Dios. No se sabe lo que cruzó la mente de María en aquellos momentos, pero su comentario: hágase conforme a tu voluntad, demostró un corazón de una mujer completamente sumisa a la voluntad de Dios. Después de los 2 anuncios muy impresionantes, encontramos 2 himnos emotivos. El primer himno es el de María, en capítulo 1, 39 a 56. El Magnificat, llamado así por la primera palabra de la porción en la Vulgata, traducción de la Biblia en el latín. Y es un himno de alabanza. Por su contenido se echa de ver que María conoce muy bien el Antiguo Testamento. Su manera de expresarse está totalmente de acuerdo con el pensar, el idioma y las costumbres de los judíos. Ella canta del poder de Dios, de su misericordia, de su fidelidad, sin una referencia directa al bebé. Tampoco encontramos nota alguna de miedo, ni de queja, ni de lástima por sí mismo. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El otro himno es de Zacarías. Se llamará Juan, decía. Les extrañaba el nombre a los amigos, pero lo que Elizabeth dijo indicaba que Zacarías había comunicado muy bien con su esposa del mensaje angelical. Fue entonces que Zacarías, lleno del Espíritu, también cantó lo que por 9 meses no podría ser, habiéndose quedado mudo después del anuncio por falta de fe. Y su tema principal era alabanzas a Dios por la salvación que Él estaba por proveer. Otra de las contribuciones singulares de San Lucas tenía que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, tal y como se encuentra en 2, 1 a 7. Pero Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese en Lucas capítulo 2:1 aparece aquellos días. Y los aquellos días de Lucas 2 realmente es el cumplimiento del tiempo de Gálatas 4. Todo lo había arreglado Dios, el soberano, en control de los detalles. La Biblia no nos dice mucho en cuanto a José. Sabemos que era del linaje de David, capítulo 2, versículo 4, que era carpintero, San Mateo capítulo 13, 55, que respondió al mensajero de Dios, en Mateo capítulo 1, y que se actuaba con responsabilidad en asuntos familiares. Ese último punto se demuestra en que llevó a María consigo a Belén. Según la ley, ella no hubiera tenido que irse en ese viaje arduo, difícil. Por otro lado, quedarse en Nazaret en semejante condición y con el parto inminente,
la hubiera expuesta al vituperio cruel de sus vecinos. José, a lo muy menos, por razones de cariño y caballerosidad, no la sujetó a semejante sufrimiento. ¿Quién sabe cuánto le fue influenciado por lo que decía el Antiguo Testamento y lo que él sabía de él? De todos modos, aquí hay otra evidencia más del control de Dios. El hombre actuó de acuerdo a lo que él consideraba las exigencias del momento. Detrás de eso, la mano de Dios. En la crónica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se toca también la adoración de los pastores. Y los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo no a líderes políticos, ni a sacerdotes, ni fariseos o escribas, sino a pastores. ¿Y por qué a pastores? El Sanedrín había declarado que uno que pastoreaba a ovejas no merecía la confianza y que no sería aceptado como testigo. ¿Por qué entonces llegaron los mensajeros celestiales a los pastores? Parece que es ser que Dios, que sabe de todo, incluyendo del corazón humano, encontró en aquellos pastores pobres, humildes, un corazón dispuesto a creer. San Lucas incluye también dos parábolas de suma importancia. La primera, la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10. La ocasión de la parábola se presenta cuando un experto en la ley de Moisés quiso ponerle a prueba a Cristo. El hecho de que su pregunta no se hizo con sinceridad se comprueba en el versículo 29, en donde Lucas agrega que quiso justificarse a sí mismo. Parece que aquel no vino dispuesto a creer, y peor, salió dispuesto a no creer. El religioso preguntó, ¿haciendo qué cosa? ¿Heredaré la vida eterna? Los términos sugieren que el sentido de su pregunta era, ¿qué acto heroico o qué gran sacrificio podría uno hacer para ganar la vida eterna? De acuerdo a la manera usual que empleaba el Señor, al responder a preguntas tramposas, tocó algo más fundamental que la pregunta hecha. Cristo le pidió, ¿qué decía la ley? El religioso contestó bien, es decir, sabía, a lo menos de la cabeza, lo que decía la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 10:27. Cristo le dijo, haz esto y vivirás. Ese último, sabiendo que no había tratado a todos con amor y picado de conciencia, buscó desviar esa luz penetrante que le molestaba. ¿Y quién es mi prójimo?, decía. Cabe notar que el judaísmo de aquellos tiempos, los tiempos de Cristo, enseñaba equivocadamente que solamente era vecino el que era israelita. La respuesta del Señor tomó la forma de una parábola, probablemente una de las más famosas. El camino de Jerusalén a Jericó, aunque bastante transitado, presentaba grandes dificultades. En primer lugar, en una distancia de apenas 27 kilómetros, se bajaba unos 925 metros. Quiere decir que era una ruta de bastantes curvas y pendientes. Siempre había sido un lugar favorito de los ladrones y bandidos. En aquel entonces Jericó era predominantemente una ciudad de sacerdotes, dando a entender por qué había tanto tráfico sacerdotal y levítico en esa carretera. En la parábola, ni el sacerdote ni el levita ofrecieron ayuda al pobre damnificado. Sin embargo, el odiado samaritano hizo todo lo posible para rescatarlo.
De ahí la pregunta de Cristo. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Por segunda vez, el religioso contesta bien, aunque su prejuicio ni le permitió pronunciar la palabra samaritano. En todo esto, Jesús estaba enseñando que uno debía de ser el vecino de cualquier persona que tenga necesidad. La segunda parábola de gran importancia en el Evangelio según San Lucas tiene que ver con la del hijo pródigo. La ocasión que le motivó a Jesús a enseñar sobre el tema fue la presencia acostumbrada de los publicanos y pecadores. Esa clase de gente sintió una atracción a Cristo y también al mensaje. Tanto él, es decir, Cristo, como ellos reconocieron su condición necesitada. El primer comentario sobre la parábola es esta: el pedir es salir. El más joven de los dos hijos dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Quiso librarse de las restricciones de la casa. Sin embargo, en aquella provincia apartada, cayó bajo influencias que le condujeron a una esclavitud verdadera. Por la manera en que malgastó su dinero y consumió sus bienes, se echa de ver que en realidad le hacía falta la supervisión. La situación se fue de mal en peor. Y al fin, sin bienes, habiendo una gran hambre en aquella provincia, deseaba llenar su vientre de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. La segunda parte, el arrepentirse y el venir. La frase, y volviendo en sí, 15:17, es la introducción a lo que posiblemente sea el primer pensamiento honesto en toda su vida. Reconoció dos verdades. Y la segunda probablemente a consecuencia de la primera. Número uno, lo llevo muy mal. Y número dos, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Claro que la hambre ayudó a que se abrieran los ojos, pero el arrepentimiento era verdadero, genuino. Su padre, no habiendo dejado de amarlo, le esperaba y con los brazos abiertos. ¡Qué maravilla! Sin embargo, la maravilla de la ilustración no es de compararse con la magna verdad que ilustra Dios en el amor y con la gracia que le caracteriza. Espera al hombre pródigo, al que se reconoce como pecador. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Es probable que hay otras lecciones en la ilustración, pero difícilmente se podría superar a esa. La tercera observación en cuanto a la parábola es esta: el regocijar y el gemir. El padre fue movido de misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hay más: la ropa, las sandalias, el anillo, la fiesta, bendiciones todas que pertenecen al verdadero Hijo. ¡Qué provisión más amplia! Ha de ser superfluo tener que recordar al estudiante de la Biblia que así es nuestro Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Ahora, en medio de aquella sinfonía de amor, también sonó una nota disonante. El otro hijo, el mayor, el que se había quedado, al ver todo lo que se hacía a favor de su hermano, se quejó. Lo interesante es que todo lo que el mayor decía del menor era cierto. Sin embargo, su actitud del mayor era la de justificarse. Se había quedado, se había servido,
pero no hay ninguna indicación de que lo había hecho con amor. Su padre salió a extenderle una invitación especial en 28 del capítulo 15. Pero a pesar de eso, se quedó totalmente resentido. No quiso participar. No cabe duda que aquí Jesús señala a los mismos fariseos, privilegiados de las mil maneras, sobre todo en que eran los custodios de la ley. Ellos, igual que el hijo mayor, quedaron resentidos cuando Jesús recibía con gozo al pecador arrepentido. Permíteme dos observaciones. Aparentemente, aquí no solamente tenemos a un hijo perdido, sino a dos. El mayor obedece de afuera, pero de corazón no parece que se relacionaba bien a su padre. La segunda observación, sin embargo, por gracia, el padre le extiende una invitación a participar. En la parábola, la historia, no se sabe si aceptó o no. En la vida actual, Cristo ofreció la misma invitación a los líderes religiosos que a los publicanos. Pero por incredulidad obstinada, no aceptaron. Y así quedaron afuera. El Evangelio según San Lucas hace una gran contribución a la cronología referente a los eventos de crucifixión a resurrección. La cronología de la pasión de nuestro Señor siempre ha sido el enfoque de mucha discusión, mucha diferencia de opinión a través de los años. ¿El Señor Jesucristo comió o no comió la Pascua? ¿A qué horas fue crucificado el Señor? ¿Y cuánto tiempo estaba o había entre el tiempo en que Cristo había sido puesto en la tumba y que salió resucitado? Parece que San Lucas ayuda de sobremanera resolver una parte del dilema en que da razón de todo el tiempo comprendido entre la crucifixión y la resurrección. San Lucas capítulo 23, 50 a 24, 3. El entierro se llevó a cabo el día viernes por la tarde, poco antes del principio del sábado, que habría de principiar a las 6 de la tarde el día viernes. Lucas 23, 54. Las mujeres descansaron el día sábado, el versículo 56, y se fueron al sepulcro temprano el día domingo, primer día de la semana, 24:1. Imposible es escapar la cronología de Lucas precisamente porque él incluye todo el tiempo abarcado entre los dos eventos. Finalmente, en la lista de contribuciones muy especiales en San Lucas está lo de la milagrosa caminata hacia Emaús, a fines del libro. El sentir de los dos viajeros en camino a Emaús era muy típico de lo que pasaba con los seguidores de Jesús. Tal vez por esta razón, Lucas dedica tanto espacio a ese incidente, en vez de hacer una lista de todas las veces que Cristo aparecía, ministrando entre otros después de la resurrección. Los dos discípulos que caminaban a Emaús no solamente repasaron lo acontecido, sino luchaban para entender la razón por ello. En eso, el texto 24:15 dice que fue Cristo mismo quien se juntó con ellos en el camino. Solamente que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mediante una serie de preguntas, el maestro hizo que ellos revelaran lo que platicaban y lo que les preocupaba. Con todo y admirar su técnica en sacar los detalles a la luz, no es de compararse con lo maravilloso de lo que él les enseñó. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él.
Por supuesto, no se debiera de considerar extraño que Cristo lo hiciera. ¿Quién conocería mejor la palabra de Dios que su autor? ¿Dios mismo? ¿Y sus estudiantes? Pues después confesaron que con corazón ardiente escucharon su exposición del Antiguo Testamento. Pero no se dieron cuenta de quién era hasta que llegaron a la casa. Entonces le invitaron a quedarse, y afortunados viajeros, que si no lo hubiera hecho, se hubiera perdido el privilegio de su vida, el gran privilegio de haber identificado a Cristo resucitado. En la comida que seguía, esa invitación de quedarse, le reconocieron cuando él partió el pan. Al fin les fueron abiertos los ojos. ¿Será que vieron las cicatrices en las manos? Imposible sería imaginar el gozo de aquellos. Cristo, por otro lado, no se quedó con ellos y ellos no se quedaron en Emaús. Más bien regresaron de inmediato a Jerusalén para contarse las noticias a los demás discípulos. Ha resucitado el Señor. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté captando el mensaje central del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sus notas y dé atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección.